Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía. En esta hora, como cada noche aquí, para pasar revista de los temas noticiosos que ocurren en el país y en el resto del mundo. En su discurso de este miércoles en la noche, de 4 minutos más o menos, el presidente Luis Abinader anunció la suspensión de todas las medidas de restricción que había adoptado la autoridad, que había agotado el gobierno de República Dominicana a lo largo de casi 2 años, 23 meses de pandemia que hemos sufrido hasta este punto. El presidente no dijo que la pandemia terminó, y así lo dijo el ministro de Salud Pública en el día de hoy. Señor, no es que la pandemia, aquí no se decretó la conclusión de la pandemia. Lo que se ha concluido son las medidas de restricción, la obligatoriedad del distanciamiento, la obligatoriedad de la cantidad de personas que pueden estar en un mismo recinto cerrado, restaurantes, oficinas, tiendas, etcétera. La cantidad, el uso de la mascarilla, la presentación obligatoria de la tarjeta de vacunación en diferentes lugares públicos y privados de vocación pública, el distanciamiento, el teteo de la cosa, las aglomeraciones, las bodas multitudinarias, la cantidad de personas en las iglesias. O sea, todo esto son las restricciones y varias más que a lo largo de estos 23 meses ha adoptado el gobierno de República Dominicana para enfrentar el coronavirus. Ahora, el mismo presidente dijo, y lo dijo también el ministro de Salud hoy, que cada persona es responsable, cada núcleo familiar es responsable, cada dueño de empresa donde tiene gente es responsable de que las medidas de control, de cierto control, las medidas de protección, cada persona las ejerza en la manera de evitar ser contagiado, de evitar propalar el coronavirus. El coronavirus anda dando vuelta por ahí. El presidente habló anoche y hasta ayer 253 personas más en los conteos diarios que se hacen, las estadísticas, resultaron infectadas y 4 personas fallecidas. O sea, estamos dentro de las estadísticas. Ahora, las medidas restrictivas acabaron. Cada persona tiene que cuidarse. Hoy, por ejemplo, yo puedo contar un par de experiencias así rápido. Hoy, yo llegué a tomar un café con unos amigos, una cafetería de aquí, del polígono central de la capital, y habían varias mesas, siempre hay amigos ahí que van regularmente en horas tempranas de la mañana a beber su café, a conversar, en un sitio más de tertulia que otra cosa. Incluso ahí uno hace un café hasta de trabajo y todo esto. Ah, tú eres de los que está usando la mascarilla. Yo llegué con mi mascarilla. Ah, tú eres de los que sigue usando la mascarilla. Sí. Pues ya el presidente dijo, no, el presidente dijo que se la quitaran. Ahora, ¿hay alguna prohibición de usar la mascarilla? Le pregunto yo. No, ninguna. Pero ya eso pasó. Bueno, no, pues yo me siento cómodo teniendo mi mascarilla porque me quiero proteger dentro de lo posible. Me he protegido hasta este momento. He salido ileso, junto con mi familia, de el contagio, pues no por simplemente una emoción y romper esa regla que he tenido, hasta un punto será. Sigo usando mi mascarilla. Yo no sanciono, censuro, critico a nadie que le haya dado el COVID. No, para que no se vaya a malentender. No critico a la gente que en su familia, que en su centro de trabajo haya tenido que tomar medidas en exceso para ello, para evitarlo. No. Cada uno aplicó las medidas dentro de su marco de responsabilidad y en su momento, hasta anoche, cuando habló el presidente, dentro de lo que establecían las regulaciones oficiales en favor de la comunidad, del colectivo, de la sociedad dominicana. Cada uno era dueño de su destino, por así decirlo, de sus exposiciones, de su control o falta de control. Una decisión individual. Fíjense que la vacunación es voluntaria, pero están los centros de vacunaciones. Yo creo, no se explicó eso,
Pero yo creo que los centros de vacunaciones van a continuar abiertos, porque hay personas que se están poniendo la segunda dosis todavía, la tercera dosis muchos de ellos, y ya la cuarta dosis una gran cantidad de personas. Entonces, yo he visto también, bueno, son dos anécdotas. La segunda anécdota fue, entré a un banco, abriendo el banco, era de los primeros que estaba ahí, y yo hago uso de mis canas y de mi edad para tener preferencias en entrar a los bancos y algunos sitios así públicos. Entonces, en ese lugar, cuando yo entré, el guachimán, vigilante, seguridad, que está en la puerta, no me pidió la tarjeta de vacunación. Voy frecuentemente a ese banco. Pero sí, yo entré con mi mascarilla y me dijo, ¿se puede quitar la mascarilla? Digo, ¿yo me la puedo quitar? Sí, porque en los bancos no se usa mascarilla. No, tengo 2 años viniendo al banco con mascarilla. No me venga a decir a mí que de anoche para acá hay que quitarse la mascarilla, que eso es un peligro o es parte de la seguridad. Entonces, una gerente medio del banco, de esa estación, pasó. No, lo que le dijimos, le dice al seguridad, no, lo que le dijimos es que es opcional, que si una persona quiere entrar con su mascarilla, puede entrar con su mascarilla, y el que no quiere entrar con mascarilla, también puede entrar sin mascarilla. Ah, ya él estaba diciendo que no, porque por seguridad usted no puede estar tampoco. No, yo tengo 2 años yendo al banco. Entonces, de buenas a primeras, ¿eso constituye un peligro para la seguridad del banco? No. Entonces, lo que tiene que tener son mayores controles dentro de su establecimiento del banco, porque todo el mundo tenía mascarilla ahí. Saber quiénes entran, quiénes están, y usted ve las actitudes para tener seguridad dentro del banco. Punto. Entonces, yo he visto médicos, he visto comunicadores, he visto gente en la calle, he visto personas que han entrevistado en los noticiarios de televisión del día, que dicen que sí, que están de acuerdo con que ya estamos hartos de eso y que se quiten todas esas medidas, y otros que dicen que no, que van a continuar con las medidas, que entienden que no debe ser así, que deben continuar con las medidas hasta que esto se acabe totalmente. La población lo ha tomado así. Unos sí y otros no. Yo creo que en aras, voy a decir lo que yo pienso, en aras de la recuperación hacia la normalidad, aunque ya los 2 años es una normalidad andar con mascarilla, tener distanciamiento y cuidarse y lavarse las manos. Lo que debemos hacer es ganar la experiencia, aprovechar la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos 2 años. Higiene, prudencia en los grupos, distanciamiento necesario hasta donde sea, evitar las aglomeraciones donde sea necesario y prudente. O sea, cuidarnos, estar atentos a si nos sentimos alguna situación de salud, poder acudir a los médicos o lo que sea y buscar, no dejarlo, eso no es nada, porque aquí nosotros pensamos que somos médicos, que somos de todo en este país. O sea, hemos ganado experiencias que debemos aplicar para nuestro diario vivir. Esa es mi idea. Termina el proceso de las medidas de restricción. Anoche se cumplió 1 año, justamente cuando hablaba el presidente, de que el primer médico se puso la vacuna, AstraZeneca, recuerdo. Un médico y una enfermera, las primeras personas clasificadas dentro de las estadísticas de República Dominicana como los primeros que recibieron la vacuna. Anoche se cumplió. Y hasta anoche, entonces, habían un total, se habían aplicado en República Dominicana, con esto cierra este ciclo, de 15.107.392 dosis de vacunas se han aplicado en República Dominicana en ese año, de los cuales 7.043.796 tienen la primera dosis, 5.844.147 personas tienen la segunda dosis, 2.170.527 personas tienen la tercera dosis y 48.922 personas están registrados como receptores de la cuarta dosis, para un total de 15.107.392. Concluye esta etapa de 23 meses
desde que se declaró la pandemia en República Dominicana a principios del mes de marzo del 2020, cuando llegó el italiano afectado y fue recluido en las unidades del Hospital Ramón de Lara, las unidades para COVID, desde ese momento al día de anoche se habían registrado en República Dominicana 570.637 personas infectadas. Algunas de estas 2 veces infectados, pero las estadísticas lo dan así: 570.637 con un total de 4.355 fallecimientos. A lo largo de estos 23 meses, 4.355 personas fallecieron oficialmente dentro de las estadísticas que cobró el COVID hasta esa fecha en República Dominicana. Esa es la gráfica, esa es la estadística fría del efecto del COVID durante 23 meses y tanto, casi 24 meses, casi 2 años. El gobierno de la República Dominicana, cuando digo el gobierno no me refiero al de Danilo Medina y al de Luis Abinader, el gobierno, el Estado dominicano, reaccionó como debía reaccionar en las medidas para enfrentar el coronavirus. Desde que se inició, comenzaron las restricciones del toque de queda, el estado de emergencia, de la búsqueda urgente de mascarillas, en principio mascarillas, gels, instrumentos para los médicos trabajar, para que la gente se protegiera. Así comenzó en marzo del 2020. Y así fue siguiendo, hubo un cambio de gobierno, hubo elecciones y el nuevo gobierno siguió las improntas, estableció otros mecanismos. El gobierno anterior estableció unidades de coronavirus aisladas para tratar a los pacientes en una pandemia declarada el 9 de marzo por la Organización Mundial de la Salud, una pandemia que no tenía precedentes en estos tiempos, porque la última pandemia había sido en 1918, de la famosa fiebre española, y no alcanzó a todo el mundo como en el caso de la actual pandemia del COVID-19. Entonces, la autoridad ha actuado. El gobierno que siguió, el gobierno de Luis Abinader, mantuvo las restricciones del toque de queda, de los estados de emergencia, de la búsqueda de medicamentos, de seguimiento a la gente, de información pública en el sentido de cómo la gente cuidarse. Cuando se habló del tema de la vacuna de una forma muy agresiva, el gobierno buscó el dinero, compró diferentes vacunas eso fue en febrero del año pasado, diferentes vacunas en diferentes casas, AstraZeneca, Pfizer, y cuando las grandes casas, las grandes corporaciones no daban respuesta a la urgencia que tenían los gobiernos, en este caso el gobierno de República Dominicana, para recibir las vacunas, nos fuimos a la China, a Sinovac. Y Sinovac respondió Sinovac, que si es de menos efecto que la Pfizer, eso veremos, pero respondió. Y esa respuesta que dio Sinovac, que dio China, comenzó la aplicación de esas dosis a todos los niveles en República Dominicana. Y mucha gente se quejó de que se han comprado muchas vacunas, de que para qué esto, de que si se está gastando dinero. No, el gobierno yo creo que hizo lo correcto. Fue más allá de la previsión, incluso hasta lógica, para garantizar que no faltara una sola vacuna a ninguna persona, nunca en ningún centro de vacunación. Nadie fue, no hay vacunas, se acabaron. Hubo vacunas todo el tiempo en República Dominicana. Se abrieron en un momento determinado más de 1,000 centros de vacunación. No costaba un centavo, a nadie eran gratis. Voluntarios, médicos, empresas que se dieron personal, de todo hubo.
para tratar de vacunar a la mayor cantidad de personas, porque era la única luz de esperanza para enfrentar con éxito el coronavirus. El gobierno actuó, mantuvo información constante, cotidiana, completa, de cómo iba el transcurso en un momento determinado. Se levantó el toque de queda, hubo cambios en horarios y restricciones y como lo que pasó en el diciembre del 2020, cuando dieron unas gracias y la gente se desbordó por el tema de Navidad y hubo que recoger para Año Nuevo. Y vivimos de todo, una experiencia interesante para una sociedad que en un momento determinado tenía un problema en común. Todo el mundo, aquí no habían ricos ni pobres, liceístas o escogidistas, evangélicos o católicos. Aquí no habían PRMistas, PLDistas o PRDistas o reformistas. Aquí todos estábamos expuestos a ser víctimas del coronavirus. Muchas gentes de clase pudiente y de clase alta sucumbieron. Muchos pobres también sucumbieron. Pero esto no era un mal de la pobreza o contra la riqueza. Era un mal de todos. El gobierno tendió la mano y de igual forma, ricos y pobres fueron a vacunarse. Hubo gente que nos vimos, no, yo me voy a Nueva York y me vacuno con la Pfizer allá. Y todo eso pasó. Porque aquí pasa de todo. Pero nunca le faltó vacuna ni a los pobres ni a los ricos. La misma vacuna. En los mismos sitios. No habían preferencias nada más que para las personas o embarazadas o personas envejecientes. Pero después no había preferencia para nadie. Que en algún sitio por allá no, que a fulanito le dieron preferencia porque son cosas que pasan. Pero no era la tónica. Entonces yo creo que respondió, el Estado respondió, el gobierno respondió. Y por esa respuesta pudimos enfrentar con éxito la pandemia hasta este momento. Ahora nos queda a nosotros. Nos queda a nosotros como ciudadanos, como sociedad, mantener lo que el camino que hemos logrado, que hemos ganado y no retroceder. O sea, la bola está en nuestra cancha en este momento. Y así debe ser. Ojalá que asumamos nuestra responsabilidad, como muchas veces la asumimos, aunque hubo muchos desaprensivos que no quisieron vacunarse o que se fueron al teteo o que no quisieron cumplir las medidas de restricción. Pero la gran mayoría de los ciudadanos lo hicimos. Y debemos sentirnos satisfechos de que la autoridad, de mano con la sociedad, le hemos doblado hasta este momento el pulso a la pandemia. No hemos sido los peores en nuestra región ni en el mundo. Hemos sido de los que más hemos tenido éxitos en la lucha contra la pandemia. Es así, con altas y bajas, pero hemos ganado hasta este punto la batalla. Sigamos así. Por lo menos eso yo espero. Mi columna de esta semana en Listín Diario hablo sobre la independencia del Procurador General de la República de cara a los planteamientos que ha hecho el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, de la necesidad de que haya un procurador independiente, de que el Poder Ejecutivo no se inmiscuya en la aplicación de la justicia represiva que encarna el Procurador General de la República, o sea, la Procuraduría General de la República. Ejecutivo y Procurador es mi comentario de esta semana en el Listín Diario que comparto con ustedes a continuación. El artículo 4 de la Constitución de la República, bajo el título Gobierno de la Nación y Separación de Poderes, establece: el gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes.
nuestro régimen de gobierno es presidencialista, pese a la separación de poderes que establece la Constitución, porque aquí el presidente, el poder ejecutivo, lo dirige todo, lo puede todo, es el jefe absoluto del gobierno, es quien nombra, despide y decide las ejecuciones económicas del funcionariado público. El sistema de justicia está dividido. Una parte maneja a los jueces, que deciden las violaciones a las leyes, y por el otro, los fiscales que ejecutan las políticas de persecución contra el crimen y delitos. Ambos, sin embargo, están supeditados al Poder Ejecutivo, en su asignación presupuestaria y en el nombramiento de sus posiciones. Creo que hoy, no obstante esta realidad, hay independencia del Procurador General, por una decisión de los incumbentes actuales, reflejado en la práctica cotidiana de sus acciones. El presidente Luis Abinader ha sido convincente en su proclamada decisión de no interferir en las decisiones políticas y acciones del Ministerio Público, mientras los procuradores Miriam Germán, Jenny Berenice Reynoso, Wilson Camacho han dado muestras fehacientes, concretas, de que actúan con libertad, sin interferencia del Ejecutivo y con decisión, apegados a las atribuciones que la Constitución, las normas y las leyes les otorgan. Entiendo la impronta del presidente Abinader de establecer de manera directa, sin lugar a interpretaciones, la independencia del Procurador General. Considero asimismo que de cara a la realidad presidencialista nacional, lo que garantiza la demandada independencia, más que una ratificación en el texto de la Constitución, será la resiedumbre, el compromiso, la decisión, la fortaleza de un presidente y de una procuraduría responsable de sus deberes y decisiones, sin sujeción ni presión, como en la práctica ocurre. El Ministerio de Salud Pública reportó hoy la muerte de 4 personas a causa del COVID, una de estas reportadas en las últimas 24 horas, mientras informó 253 nuevos casos de la enfermedad en el mismo periodo. En su boletín número 700 indica que se mantienen 2.365 casos activos de la enfermedad de un total de 570.889 registrados. Tras el presidente de la República, Luis Abinader, anunciar el levantamiento de todas las medidas restrictivas impuestas por el COVID-19, el país se convirtió en el primero de América Latina en eliminar el uso de mascarillas y todas las demás medidas adoptadas contra la pandemia. El jefe de Estado anunció durante una locución dirigida a toda la nación e informó que es posible volver a la normalidad porque la mayoría de la población está vacunada contra el COVID y las hospitalizaciones son muy bajas, argumentó el primer mandatario. Y el presidente Luis Abinader encabezó junto a la vicepresidenta Raquel Peña una reunión de ministros y directores para dar seguimiento a los objetivos, metas trazadas por el gobierno, priorizando nuevos esfuerzos para racionalizar el gasto público y poder enfrentar las alzas internacionales de los precios, sobre todo el de los combustibles. Así lo informó a la prensa nacional el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. El gobierno dominicano colocó $3.564 millones en el mercado internacional de capitales, de los que 2.300 millones se destinarían a la financiación prevista en el presupuesto general del Estado de 2022. La operación se realizó a través del Ministerio de Hacienda, que anunció además que los otros $1.264 millones se utilizaron para reducir a $1.100 millones el servicio de la deuda para el periodo 2022-2024.
El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La DGI, la Dirección General de Impuestos Internos, fue centro de atención durante la semana pasada por las informaciones que publicó el periódico Diario Libre originalmente sobre la aplicación de una norma que provocaría un aumento en el pago de impuestos a una serie de contribuyentes, principalmente a profesionales liberales, y como una fórmula de tratar de corregir algunas distorsiones en el sentido de las exenciones que se aplican en diferentes escalas de los ingresos que tiene el ciudadano. Los médicos montaron en pelea de una vez. No, a ellos no. La verdad que se van a aplicar más impuestos. Y comenzó la lucha y comenzaron las discusiones. Y esto llegó y ya cubrió toda la prensa nacional y fue un tema de discusión, incluso con amenazas de posibles presiones del sector de los médicos, que son muy duros y muy duchos para hacer este tipo de presiones sobre la base de paralizaciones de sus actividades, lo cual es altamente conflictivo, altamente incómodo, altamente difícil para lo que es la sanidad de mucha gente que va a buscar sus servicios. Con este tema abrimos nuestro conversatorio de esta noche con nuestro analista de Oye País, Carlos Cuello. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Mire, con los médicos y con los barberos no se debe pelear. Los médicos porque te pueden evitar que tú te sanes, y los barberos porque usan la cuchilla y te la pueden pasar por la navaja. La navaja. La realidad es que la DGI, inspirada, digamos, en lo que es su esfuerzo por hacer que la gente cumpla con el pago de los tributos, quiso hacer modificaciones o establecer normas, más bien, para cobrar el impuesto a aquellos que se acogen a la IRST, que es el Sistema Simplificado de Tributación, sí, ¿no? De los cuales hay 20.500. De esos 20.500 hay 16.500 que son personas físicas. Y 4.000 que son aproximadamente, ¿no? Que son personas jurídicas, o sea, pequeñas empresas, pero que están constituidas como sociedad comercial. Pero de esos 16.500 que hay de profesionales, hay 7.500 que son médicos. O sea, la mayoría, en otras palabras, son médicos, porque los otros son ingenieros, abogados. Sí, para algunos que no dicen nada, pero lo que gritaron fueron los médicos y por eso lo cuantificaron más rápido. Eso es lo que me cuentan. Bueno, pero de todos modos, de esos médicos que hay, profesionales liberales, solamente hay una parte que tiene ingresos por encima de los 3.300.000 al año. Tú me permites corregirte, y no me gusta corregirte porque es un atrevimiento mío en asuntos económicos. Que tienen no, que declaran. Sigue. Bueno, es correcto, ¿no? Es correcto. Y hay algo aquí, y es que lo que se está, y yo creo lo que dice la DGI, es corregir algunas distorsiones. Como se trata de un sistema, digamos, diseñado para llevar a pagar a los más informales, porque hay que reconocer que en el caso de los médicos reciben muchos ingresos que no llenan la formalidad ni de un recibo comprobado. No hay facturas.
Pero tú facturas un anuncio y tienes que hacer una factura con comprobante fiscal. Pero aquí en el caso de ellos no. No, incluso cobran directamente los pagos en efectivo. ¿Son cuántos? 5,000 pesos. O sea, no es ni siquiera de ninguna otra forma, ni está establecido ni que va a una clínica, es directamente. Exacto. Entonces, en definitiva, lo que la DGI dice que lo que busca es corregir algunas distorsiones que tiene ese sistema, que originalmente fue diseñado para comerciantes informales, pequeños, negocios. Para tratar de formalizar su estructura impositiva. Exacto. Entonces, fíjate un ejemplo. Tú trabajas para más de una entidad, cobras 50,000 en una y 50,000 en otra. Si tú te retienen 2,000 por un lado, aproximadamente, y 2,000 por el otro, te están reteniendo 4,000. Sí, porque tú estás pagando sobre los 34,000 que están exentos. Claro. Tú nada más estás pagando por los 16,000 restantes, entonces eso te cuesta ese cargo. Pero los dos de 50, si tú los sumas. Si tú lo sumas son 100,000. y te descuentas, son 12,000. Sí, porque si te descuentas sobre 34 la exención y te llevan el resto a pagarlo de conjunto, es diferente la cosa. Por eso te digo, o sea, es sobre 100,000 que tú debes pagar. Claro. Menos la exención, entonces que son 34, pero si tú lo divides, tú estás pagando en una exención de 68. Claro. Sí, claro. ¿así? ¿No es así? Exacto. Entonces, esas son de las cosas que la DGI pretende corregir para que todos paguemos iguales. Eso es lógico. La DGI, incluso yo oí en la voz de su titular, que realmente ellos fueron los culpables, o sea, la institución fueron los culpables porque esa norma no quedó clara, no quedó establecida claramente y se prestó a que la gente, buscando la forma de pagar menos impuestos, no de no pagar sus impuestos, pero si la ley tenía ese bache, entonces se aprovechaba de ella para tratar de pagar. El problema es que la gente, después que algo se convierte en un modus operandi, ya piensan que si se le están cambiando eso, entonces le están perjudicando. Sí, no, te están cobrando más impuestos. Claro. Entonces, se pospuso para entrar en vigencia, no se anuló, No, el 2023. En el 2023. O sea que se entiende que ya de aquí a allá estará la Pero gente. mira, en cierto modo también la DGI debió anunciar el año pasado, mientras estaban produciendo esos cobos, que se iba a aplicar esa ley, esa resolución, esa medida, como está contemplada en la ley, porque también de buenas a primeras, cuando tú vas ahora a hacer tu liquidación, y de buenas a primeras, no, porque tú no debes 34,000 pesos, como tú dices, tú debes ciento qué sé yo cuánto. O sea, también ellos debieron haberlo hecho, porque también resultó como una sorpresa de buenas a primeras. Pero era inoportuno el año pasado, pienso yo, por la situación. No, haberlo anunciado que lo iban a anunciar, que lo iban a aplicar este año. Como la situación que tenía, sobre todo que el año pasado los protagonistas eran los médicos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No, y de los médicos y cualquiera. Claro, pero debió ser, como se está diciendo ahora, para el año que viene, sabe todo el mundo que va a tener que pagar dentro de ese régimen como está establecido. Y la gente hace sus cálculos. Si yo gano tanto y me están descontando tanto, yo voy a tener que pagar más o menos tanto. No que de buenas a primeras en febrero vienes y te viene el mundo encima. Ahora, lo que procede es que usted haga recibo, que lleve contabilidad. Lleva una contabilidad que sea informal. Y que deduzca su gasto en función de lo que usted adquiere con comprobante fiscal. Eso es lo que procede. Exactamente. ¿Qué conviene más? Bueno. Habría que preguntarle a alguno de ellos. No, claro. Al fisco le conviene más lo que usted quiera hacer y ellos cobrar más. Y a la gente le convendría más organizarse. No, pero hay gente que no le conviene. Que le apliquen el sistema como es. Claro, pero también lo ayuda a organizarse y establecerse como debe ser. Claro. Como debe ser la norma. Claro. Eso también es así. Bueno. Porque aquí las informalidades, Carlos, son muy comunes. Vivimos de la informalidad. La gente no entiende que en un momento determinado tenemos que establecer formalidades en cuanto a lo que usted gana y en cuanto a lo que usted tiene para gastar. De todo modo, aquí lo que yo veo es que el dar marcha atrás con tanta frecuencia. Espérate. Dale para atrás. Déjame hacerte otra cuñita como ahorita. No solamente de dar marcha para atrás con tanta frecuencia, sino de haber puesto en aplicación medidas que no son previamente anunciadas y tener que determinar, nos equivocamos. Palo acechado, como si fuera un ensayo. Entonces la gente, y además de eso, el otro componente,
que es generalmente sobre la acción de la protesta de la gente, de la queja de la gente y de eventual acción de la gente que pueda alterar la paz social. Entonces, esa amenaza, bueno, no, los médicos no vamos a la huelga. Entonces, cada vez que nos vamos a la huelga, entonces, todo es una amenaza, entonces marcha atrás. Entonces, marcha atrás. Así no funciona. Así no se puede. Mire, lo que está dando un poquito de marcha atrás, que está bajando, está buscando su nivel, como tú habías pronosticado desde el año pasado, es el tema de las remesas. Tú decías el año pasado, señor, no nos acostumbremos que esto no va a ser para siempre. No, es que el crecimiento inusual que tuvieron, la tendencia que se verificó después del 19, primero, como ya comentábamos anteriormente, nos sorprendió el año 2020, que en medio de la pandemia, por razones que ya hemos analizado otras veces, se dispararan las remesas como lo hicieron. Pero todavía en el 2021, que pensamos que iban a ir cediendo, no, al contrario, siguieron incrementándose y llegaron a su nivel récord de 10.420 millones de dólares, segundo generador de divisas de la economía. Creo que tercera economía de mayor cantidad de remesas en América Latina, incluyendo México, Guatemala y República Dominicana. Entonces, como era de esperarse, la desaceleración ya comenzó con el mes de enero. Supongamos que el mes de enero es un mes de cabañuela. Sí, pero la tendencia comienza ahí. Fueron 33.6 millones menos. De todos modos, sigue siendo una entrada significativa. 33 millones de dólares. 759 contra 792. 33 millones de dólares son buenos, como quiera que sea. Bueno, pero 759 contra 793 el año pasado, ¿no? O sea, vamos a esperar, este es el primer mes del año, ¿no? Pero lo cierto es que ya los programas sociales se están retirando. Pero el desempleo, el empleo en Estados Unidos se ha mantenido creciendo, ¿no? El desempleo de los hispanos fue de 4.9 en este mes. El desempleo general subió pero muy ligeramente, ¿no? Entonces, yo creo que debemos enfocarnos más a partir de aquí en la situación del empleo. Porque lo que más apoyó la remesa el año pasado fueron los programas sociales, la continuidad de los programas sociales. Claro, ¿no? claro. Fue la compensación, por así decirlo. De todo modo, está por encima del mes de enero para el 2019 y para el 2020. Sí. Es más de 100 millones de dólares, ¿no? Sí. O sea que... Bueno, fue porque el incremento fue bastante sustancial. Claro. El año pasado la media fue de 867 millones de dólares promedio mensual. O sea, comenzamos con 759. Vamos a esperar a ver cómo evoluciona esto, pero el Banco Central había proyectado para este año ya una desaceleración, como se está proyectando una desaceleración en el crecimiento de la economía. O sea, va a haber una desaceleración porque de lo que se trata es de que se normalice la situación, ¿no? Ok, de que sigan creciendo, pero a una tasa promedio similar a la de los últimos años. Hay que entender que el año 2021 probablemente fue un año de pico. Sí. Y esos años pico, cuando tú estás buscando una media, ¿no? A veces tienes que descartarlo. Necesariamente. Es así, eso es así. Sigue siendo Estados Unidos el principal generador de divisas. Sí, y España. Y España, exacto, el 90% de eso. No, pero además en Estados Unidos está la mayor parte de la migración dominicana en el exterior. Claro. Y son gente, en su gran mayoría, gente muy trabajadora. Sí debemos estar conscientes de que como fuente de divisa hasta ahora ha sido un sostén de la economía, pero los vínculos familiares se van cambiando. Claro. Y la posibilidad de salida, de viajes ilegales, también tendrán que controlarse en algún momento. Que cada año, si tú te pones a proyectarlo en relación a años anteriores, cada año se va reduciendo con todo y eso. Uno oye el alboroto porque pasó un incidente, porque pasó esto y aquello, pero en realidad se van reduciendo por los controles, por una serie de situaciones. Lo que mejor reduce eso es la creación de oportunidades a nivel local. Sí, porque, bueno, también se está investigando sociológicamente esa misma relación. Hay un porcentaje de esas personas que buscan irse ilegalmente, que son jóvenes, que van persiguiendo el sueño
el sueño americano. Sí, de todo el mundo. La idea, la ilusión. No, hay mucha gente que tiene las puertas cerradas definitivamente. Se ve atrapado y sin salida y dice, la única salida que tengo es llegar a Estados Unidos a buscar un trabajo, lo que sea. Hay otros que incluso teniendo algunas posibilidades de hacer algunas cosas aquí, dicen, no, mi sueño está allá, Sí. que es esa ilusión de siempre. Hay otros también que tienen ya los nexos con parientes Claro. relacionados, algunos matrimonios arreglados, o sea, hay salida también por esa vía. Claro. Porque hay una ilusión de aquel que viene en Navidad, Claro. en las madres, en el verano, en cualquier momento, entonces trae unos tenis nuevos y viene y te pinta la vida Sí, aquí sí, porque sí. No va a decir que está fracasado allá o que está viviendo mal. Bueno, allá pues yo me la busco, tú sabes. Imagínate tú, yo me gano fácilmente $400 en una semana, entonces tú dices, 4 por 6, 24, oye, es mucho dinero. Si yo ganara eso, entonces viene esa ilusión. No se calcula el gato, nomás lo que me gano. No, y además muchas veces ficticio. Sí. Y vienen exhibiendo cosas que además abren los ojos en esos barrios, entre Claro. la familia. Y ahí vienen esas ilusiones. Pero bueno, sigamos. Otra cosa que está sí perturbando y mortificando es el precio de los combustibles, don Carlos. Bueno, definitivamente no da tregua. Ha habido en esta semana algunas iniciativas de canciller alemán. Ha habido reuniones bilaterales con Sí, Rusia, hoy con precisamente Ucrania. tuvo la reunión con Putin, Sí. después de hablar con el presidente Sí, de Alemania es la que Ucrania, sí. tiene más nexo económico, Sí. más vínculo económico y más dependencia hasta cierto punto por el gas natural, ¿no? Y parece que esto, fíjate que después que se produce la reunión con Putin y el canciller alemán, los índices hoy comenzaron a subir y el petróleo comenzó ligeramente a ceder también, ¿no? Porque la verdad es que ahora mismo ese conflicto tiene prácticamente, está impactando en todo lo que son los movimientos financieros a nivel mundial. No, y el mismo hecho de que Putin haya ordenado el retiro de algunas tropas, y haya tomado un poquito más de distancia de la frontera con Ucrania, abrió la esperanza de una salida diplomática que no provoque un conflicto en la zona. Sí, y eso alivia los mercados, Carlos. Sí, porque es que en esta semana recuerda que Estados Unidos retiró su personal de la embajada y destruyó parte de lo que podían ser equipos. O sea, Claro. era como inminente que Estados Unidos Y estaba había dando pronosticado que a mediados de esta semana exacto. se iba a estar peleando. Exacto. Entonces eso... No sé cuál fue el propósito de ese anuncio, pero la verdad es que tuvo impacto. Sí. Es lo que te digo, los mercados están muy volátiles. Sí. Fíjate que declaraciones nada más. Eso, el hecho de que Estados Unidos, no sé si destruyó su computadora principal o si destruyó a lo mejor computadora vieja, no sé. Sí. Pero se anunció que estaba destruyendo equipos Y documentos. y documentos, exacto. Y que estaba mudando personal de su embajada. Entonces, eso era prácticamente, estamos a la puerta de una intervención. Sí. Y el presidente de Francia, Macron, también ha estado intercediendo mucho en esta situación porque Europa no está en el ánimo de que haya un conflicto en esa zona. No está en el ánimo. No te digas que eso es por Rusia, por allá, que la OTAN. No, ellos no quieren un conflicto en la Va zona. a perder todo el mundo. Claro. Y Europa sobre todo. Sobre todo porque Estados Europa, Unidos, en este estado de recuperación que está tratando, echando una batalla. como pasó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no fue tocado. No. Entonces Estados Unidos es un actor aquí, Sí. claro está, ¿no? Pero la que va a sufrir la consecuencia es Europa. Incito, es Europa. Claro. Y ahí pagan todos. Y Rusia también. No, Porque yo no creo que la todos. economía rusa, que no es la URSS ahora mismo, pueda sostener todos. una guerra prolongada. Todos, ahí pagan todos. Y aunque no se vaya a la guerra armada, pero cualquier medida que se aumentaría más, lo que es el bloqueo contra Rusia, oye, le va a ser difícil poder salir a camino con su economía. Lo que yo, Carlos, yo no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí me pasa, pero cada vez que yo veo a Putin, es un hombre de una sangre fría tremenda. Es un zar. En medio de tantas tensiones, él está como, ni se inmuta. Él nunca se ha inmutado, pero ahora menos. Lo peor del caso es que la gente se está entusiasmando con ese estilo de liderazgo. Y podrá tener logros, es un hombre que viene de la KGB. Sí. Un tipo que De mano ¿verdad? dura. Que tiene esa sangre fría. Los rusos de por sí, tú sabes que son fríos. Los rusos no son muy sonrientes ni muy amigables, que digamos, ¿no? Dicen, lo han tratado más. Yo cuando estuve
San Petersburgo. Lo primero que nos dijeron fue eso precisamente, no sonrían mucho, no esperen sonrisas. Sí, sí. Ellos son así. Y la verdad es que yo no creo que Rusia económicamente esté en condiciones ni siquiera de soportar por mucho tiempo un ejército desplazado. Yo creo que nadie en el mundo en este momento, y los rusos menos, que serían los protagonistas principales. Que ya vienen sufriendo la consecuencia de la invasión a Crimea todavía, con Sí, alguna sí, que sí, otra claro. medida que le han claro. impusieron los países. Pero miren, en el caso nuestro, habrá que definir. Creo que se espera que el presidente en la asamblea anuncie alguna medida, ¿no? Porque son 600 millones de pesos Sí, eso no lo va a soportar. para esta nadie. semana. Sí. Y ya van 2.500 millones. Ujú. Óyeme, comenzando el año, 2.500 millones para poder sustentar para el subsidio de Y combustible. terminamos con 13.000 millones el año pasado. O sea que hay que sumar esa bicoca que está Más de ahí. 15.000 millones. Sí. Entonces, esos son recursos que de alguna manera se están dejando Afectan el presupuesto. Claro, se están dejando de atender otras prioridades posiblemente. Porque déjame decirte algo, de esos 15.000 millones que se han traspasado ahora, la mayor parte ha beneficiado al 20% de más rico de la población. A final de cuentas. Porque si tú me dices, ok, vamos a hacer un subsidio, pero vamos a cobrarle a los que pueden. Para y va- subsidiar lo de abajo. Claro. No, lo que están subsidiando es las importaciones que traen los de arriba. Los que manejan el negocio del petróleo. Entonces, si la gente se acostumbra a que se le subsidie todo, olvídate que después nadie va a querer. Pero hizo bien. Mira, vi un spot que está publicando el gobierno, creo que el Ministerio de Industria y Comercio, aunque no lo define que es el Ministerio de Industria y Comercio, en que hay una explicación un poco más didáctica de cuál es el problema de los precios de los combustibles. Porque nos habíamos quejado y lo habíamos dicho aquí, que una de las cosas es que la gente no entiende por qué suben los combustibles. Porque subió el petróleo y se queda eso así. Subió el petróleo y sube el combustible. No, hay un componente, esa parte del subsidio. ¿Qué significa esa parte del subsidio? Para todo lo que es la iniciativa del gobierno, la iniciativa oficial de cara a las demandas nacionales. Tú sabes que hay un elemento político. Claro, no, en eso estamos de acuerdo. Y eso yo creo que es el que más daño hace. Sí. Se supone que la gasolina premium ahora mismo debería estar costando 19 pesos más. O sea, debería estar vendiéndose a 326,60. La hemos pagado más cara, Sí. en otras ocasiones. Sí, claro. Y pues, no sé si hasta qué punto subirle el precio haría que la gente también modere el consumo y se contamine menos. Sí, no que sé. eso es otra cosa de la que hemos hablado aquí, de una necesidad de que se incentive a la gente a tener un ahorro. Pero uno no sabe hasta dónde el gobierno realmente quiere un ahorro, si eso también le mermaría los ingresos por impuestos. O sea, puede ser, Mira, puede ser lo que una pasa bola es de que el nieve. gobierno está recibiendo como el 10% de los impuestos de los combustibles. Y tú y yo comentábamos la semana pasada que es un impuesto prácticamente con cero evasión. Sí, porque ahí no hay forma de evadirlo. Entonces, ¿qué se podría hacer? Ojalá y no se le ocurra al presidente simplemente quitar los subsidios, ¿no? Y bajar el precio. Sí, Porque va a sacrificar ingresos es lo que te digo. que tiene que identificarse otra fuente. Y no dudo que haya una fuente más eficiente que esta en un país donde hay algunas que otras actividades que evaden hasta más del 50% de los impuestos. Pero si lo paga como subsidio y en vez se reduciría como impuestos, quizás es una matemática. No, se podría simplificar la estructura de impuestos. Sí, Tal vez entre combinar lo que podría ser el avalor y el impuesto selectivo, que son dos impuestos, y los márgenes, que son del doble sí. de la región, Sí. pero son márgenes regulados. O sea, tal vez llevarlo a competencia, aunque el mercado de petróleo nunca va a ser un mercado de competencia propiamente hablando, No, porque hay- hay limitaciones de la distancia, de la bomba, los permisos. Sí, sí. Eso es verdad. Es muy limitado. Es muy Pero muy si estricto. tú le liberas esos márgenes, probablemente entonces las bombas tendrán que buscar la manera de compensar. a ponerle los precios a los consumidores para atraerlos. Sí, sí. Hay otra cosa que también se podría hacer. En casi todo el mundo las bombas no lo tienen, no te sirven. No Es son- autoservicio. Es autoservicio, sí. Y eso reduce costos también. Lo que pasa es que se usa mucho por compra, generalmente en el 90% por compra con tarjeta de crédito. Pero ya aquí también la hay bomba. muchas. Pero ya, Sí, pues digo, habría que cambiar todo el sistema de bombas.
No, por el tema de que se mete la tarjeta ahí mismo o ahí tendría que ir a una hay caja. estaciones que tú vas, A la caja, pagas sí. la caja y entonces te dan ya. Ellos te marcan Ajá, y exacto, tú coges la exacto. cantidad. Sí, había que cambiar una cultura. Porque los pero márgenes, puede ser. los márgenes son un poquito altos Sí, también. sí. Eso, y eso gravita sobre lo que O es el lógico precio. sobre el costo, el precio final que lleva que recibir el consumidor. Entonces, ojalá y que la decisión que se tome con respecto a la modificación a la ley o a las leyes no implique un sacrificio en materia de recaudaciones. Sí. Pero algo habrá que hacer. Porque si se bajan las recaudaciones, entonces, de alguna manera el gobierno tendrá que financiarse. Claro. Porque ese dinero hay que compensarlo porque está destinado para cosas muy específicas. Claro. Aquí no sobran los cuartos. Claro. Aquí no sobran los cuartos. Aquí está muy justamente distribuido y a veces no alcanza en la distribución que se hace. Para financiar ese subsidio vamos a buscar recursos. Pues, lógico. Y los préstamos que va a haber que buscar, a lo mejor parte se lo va a tragar el subsidio. El subsidio, claro. Si tú te pones a compensarlo ahora mismo, más de 15,000 millones de pesos, ya ese dinero se lo va a tragar completo. Y eso es mucho dinero. Entonces tú le estás dejando a las futuras generaciones Una deuda. líos, sí. Sí, una deuda. Sí. Finalmente, Carlos, se reduce el coeficiente de la deuda del 2021. Sí, nosotros habíamos comentado eso anteriormente, ¿no? Con cifras al mes de noviembre. Ya las cifras se tienen en la página de crédito público, está cortado ya el 31 de diciembre del 2021. Y la deuda pública consolidada subió en cuanto al monto, 59.201.6. Antes eran 54.469, o sea, subió casi 5.000 millones de dólares. Pero como el Producto Interno Bruto subió un 12.3%, el coeficiente se redujo de 69 a 62.7. Debemos más, pero con relación a lo que el país, a la producción final del país, el coeficiente se redujo. O sea que la deuda del sector público no financiero, que no incluye la del Banco Central y otras, se situó en 47.674, 50% del Producto Interno Bruto. Y el 70% de la deuda es externa y el 30% es deuda interna. La deuda interna no tiene riesgo de cambiario. La externa, como está en moneda dura, esa, además de los intereses son ligeramente más bajos, pero tiene riesgo cambiario también. Sí. Afortunadamente, en el caso nuestro hay que reconocer que el perfil de la deuda se ha modificado. O sea, en vez de tener compromisos a corto plazo, se ha logrado a largo plazo. Y eso favorece mucho porque se maneja mejor una deuda con un perfil de largo plazo que de corto plazo. Definitivamente. Bueno, don Carlos, hemos agotado la agenda de hoy. Así es. La semana que viene tendremos otras informaciones, otras expectativas, otras penurias y otras alegrías. Así es. Así es. Bueno. Gracias por su compañía, gracias a usted por permitirnos este conversatorio de cada semana con Carlos Cuello sobre la economía nacional e internacional. Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. Otros 7.000 soldados rusos han sido desplegados cerca de la frontera con Ucrania, lo que contradice las aseveraciones del presidente Vladimir Putin de que se retirarían tropas de la zona.
Esto fue afirmado por un alto funcionario del gobierno estadounidense, quien indicó que ha habido un marcado aumento en las afirmaciones falsas de los rusos. Al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, lo enviaron a prisión al menos hasta el 16 de marzo, resolvió el juez que celebró la primera audiencia por el pedido de extradición a Estados Unidos por narcotráfico, anunció el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte. El juez decretó la detención provisional a Juan Orlando Hernández a fin de garantizar su presencia en la segunda audiencia el próximo 16 de marzo. Haití recibió compromisos de ayuda humanitaria por $600 millones en una conferencia de donantes celebrada el pasado miércoles con el objetivo de contribuir a la reconstrucción del sur del país tras el terremoto del pasado agosto. La tragedia ocasionada por las fuertes lluvias en la ciudad brasileña de Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro, superó el centenar de víctimas mortales, con 104 fallecidos, según el último boletín divulgado este jueves por los organismos de socorro. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Mañana nueva vez aquí en Color Visión tenemos una nueva cita a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana.